Matías Diácono y esta vez quería mostrarles cómo simular el comportamiento de objetos con JavaScript para el desarrollo web. La idea de este video es, o por qué, o el motivo de este video, es debido a que en la actualidad el uso de JavaScript se ha hecho cada vez más intensivo y por ende necesitamos especializar o mejorar el manejo de los lenguajes y las herramientas que tenemos para el desarrollo web, justamente para lograr un mejor desempeño. Entonces, lo que tenemos acá, lo que yo he creado es un proyecto web donde agregue las etiquetas o el fragmento de código correspondiente para JavaScript. Normalmente nosotros cuando trabajamos con JavaScript solemos crear objetos, ¿sí? Para manejarlos o para poder interactuar, solemos crear estas funciones para poder interactuar con el código y separar un poco la lógica de este código. Ahora, en el caso de JavaScript, nosotros podemos crear objetos o similares a objetos de estos métodos, ¿sí? O de estas funciones. En este caso, yo acabo de crear, si bien declaré una función sin ningún comportamiento específico, acabo de crear un nuevo objeto de esa función. Pero nosotros, para lograr que esto funcione similar a el comportamiento de objetos que nosotros solemos ver normalmente en lenguajes como C#, necesitamos poder asignarle a este objeto métodos, propiedades y demás que puedan trabajar y comportarse específicamente para, o que tengan un comportamiento específico para ese objeto en sí. Entonces, a través del método prototype, utilizando primero el nombre de a cuál objeto nosotros queremos adicionarle nuevos métodos, nuevos comportamientos, agregamos el nombre a través de prototype, agregamos el nombre de aquel método que queremos crear. Por ejemplo, muestra MSG. En este caso, muestra MSG, lo que yo quiero lograr en este caso es mostrar un mensaje. Entonces, vamos a crear una función que se llame muestra o mostrar MSG. Simplemente mostrar. Esto va a tener un mensaje, nos va a mostrar un mensaje y lo que vamos a hacer es una referencia, vamos a hacer que este muestra MSG apunte a mostrar. Entonces, cuando yo llame a mi clase, tengo ahora muestra MSG como un método propio de esa clase o de ese objeto. Vamos a probar a ver si funciona. ¿Qué logramos con esto? Logramos que la instancia de un objeto posea un método propio del cual nosotros podemos manejarlo y llamarlo, ¿sí? Ahora, al momento nosotros tenemos que considerar que esta función, la misma que estamos usando
acá para definirle nuevos métodos y la misma que nosotros hemos declarado como nuevo objeto, deberíamos considerarlo como el constructor de nuestra clase, o tiene la característica similar al constructor de nuestra clase. Entonces nosotros podríamos, en este caso, crear para este objeto, crearle nuevas propiedades o nuevas variables en las cuales nosotros podamos asignar información. Por ejemplo, yo voy a crear una nueva que se llame MSG. La misma que en vez de pasar o escribir directamente el string, voy a usar para mostrar el mensaje. En este caso, creamos este MSG, le asignamos vacío y luego lo vamos a utilizar para mostrar el mensaje. Si yo en la instancia de mi clase veo que ahora tengo MSG y podría pasarle un valor para luego emplear muestra MSG para que muestre ese valor. ¿Sí? Entonces definitivamente nosotros hemos creado una forma de encapsular información, de meter información dentro de nuestro objeto, creando esta propiedad y también asignándole o creando un método que luego va a llamar a ese valor o va a mostrar ese valor. Por supuesto que tenemos un problema porque mostrar puede ser también llamado desde fuera del objeto debido a que es una función regular, o sea, no tiene absolutamente nada de diferente a funciones comunes y corrientes. Entonces, para evitar esto y para que nuestros objetos tengan un comportamiento cada vez más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados, podemos incorporar lo que podríamos llamar como métodos anónimos, o sea, conocidos para aquellos que, por ejemplo, trabajan con .NET, el cual es, en vez de utilizar esta función como referencia, o sea, como teníamos antes, podemos simplemente crear una función que muestre o que se comporte en base a aquello que nosotros queremos hacer. En este caso, la función no tiene ninguna firma, no tiene una forma de llamarse, por ende nosotros no podríamos llamar a esa función directamente, no existiría, pero sí la podríamos seguir utilizando a través de esta otra. Entonces, si ejecutamos, vamos a obtener un resultado similar, pero con la diferencia de que no se puede llamar a esta muestra de mensaje sin hacerlo a través del objeto en cuestión. Es más, si nosotros quisiéramos ampliar esto, podríamos crear una función donde le pasemos los parámetros en la misma función. De esta forma no necesitaríamos tampoco, para este caso, el parámetro predefinido anteriormente. Entonces, en este caso, vamos a mostrar como primer parámetro o como primera llamada hola y como segunda llamada hola mundo. Espero que les haya gustado y que les sirva
para los futuros desarrollos con JavaScript.